ay, es que una palmadita al año no hace daño. Es que esa palmadita hace que se vuelva un ser humano de bien. Es que ahora me van a decir a mí cómo criar a mis hijos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos, donde tú y yo aprendemos juntos a conocer y corregir desde el amor y el respeto. Si deseas aprender de este y otros temas, suscríbete a este canal y tú y yo seguiremos aprendiendo juntos. Hoy aprenderemos cómo educar a mis hijos sin golpes. ¿Deseas la respuesta? Ya nos vemos y te cuento. Y en este tema, pienso que es importante tener en cuenta que llámese golpe, un puño, una cachetada, una palmadita, que le di con el cinturón, con la chancleta, en fin, ¿sí? Es decir, que físicamente deje alguna herida en esos niños o adolescentes. A eso vamos a llamar golpe. Por muchos años, décadas, podríamos incluso decir, nos dijeron que así se formaban seres humanos de bien. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque en realidad, ¿hasta qué punto simplemente repetimos el patrón con el que nosotros fuimos educados, pero no nos abrimos a entender que eso no es respetuoso y hoy en día sí existen herramientas para aplicar y corregir desde el amor y desde el respeto? ¿Listo? Entonces hablaremos de este tema a través de 3 claves. Clave número 1, la realidad de los golpes. Como te decía hace un rato, golpeamos porque nos golpearon, ¿sí? Independientemente de las circunstancias, claramente no fue algo que fuera tu culpa. Ay, Gina, pero es que yo me porté mal, yo hice esto, no hice lo otro. Cuando eres niño, cuando eres adolescente, estás creciendo, estás aprendiendo por ensayo y error muchas cosas, estás desarrollándote y ese adulto poco a poco va aprendiendo a ser ese guía. Pero ¿cuál es entonces esa realidad de los golpes? A través del dolor no aprendemos. El dolor no nos sirve para fortalecer o adquirir un nuevo aprendizaje. ¿Sí? Pregúntate cuántas veces te dieron un golpe o una palmada y seguiste repitiendo eso que tanto enojaba a tus padres. ¿Y cuántas veces ha sucedido eso también con tus hijos? ¿Sí? Es importante tener eso presente. Porque en realidad lo único que aprendemos es: tengo que hacer lo que me digan, quiera o no quiera, si no, viene un golpe. Y luego eso, conforme voy creciendo, comienzo a generar esa creencia de que cuando las cosas no se den como yo quiero, puedo usar los golpes, ¿sí? Y si te pones a pensar, es una realidad que vemos en muchos lugares. ¿Cuántas veces no vemos hoy en día en muchos países que, por ejemplo, en la calle un taxi se le atraviesa un carro particular sin poner las luces direccionales y en lugar de aclarar la situación y ver si hubo algún choque o alguno sufrió algún daño, se bajan del carro prácticamente sin cruzar palabra a pelear, a agarrarse a golpes, ¿sí? Y eso nos sirve mucho para entender la sociedad en la que estamos hoy en día, porque en muchas circunstancias los adultos tendemos a creer que podemos y debemos usar el golpe para manifestar mi desacuerdo frente a, ya sea en manifestaciones cuando sucede con autoridades, ya sea cuando hay un accidente de tránsito entre dos carros o entre un carro y una bicicleta o un carro y una moto, cuando mi pareja en casa no quiere hacer lo que yo le digo o cuando mis hijos
quieren hacer las cosas a su manera y no como yo les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto creemos que los golpes son la forma de, cierta forma de imponer mi postura, mi visión de las cosas, en gran parte por cómo fui criado de niño, por cómo fui criado de niña? Gina, pero eso ya no se puede cambiar. Claro que sí. Muchas veces te he dicho, podemos transformar aquello de lo que somos conscientes. Y esa es la idea con el espacio del día de hoy, todos los espacios que estaremos haciendo este mes. Entonces es importante ser conscientes que lo único que aprendemos es a interactuar o a relacionarnos cuando estoy en desacuerdo con algo o estoy en oposición a algo a través del golpe. Pregúntate, ¿eso es lo que quieres que aprendan tus hijos? ¿Ese es el tipo de interacción que quieres que tengan con otras personas? Y te voy a dar unos segundos para que lo pienses. Y sé que tu respuesta es que no, porque en realidad el tener de cerca a tantos padres, tantas madres, me ha permitido darme cuenta que los padres y madres, en la mayoría de circunstancias, traen hijos al mundo y desean formarlos como seres de bien. Simplemente tenemos las herramientas equivocadas, ¿sí? Y eso es lo que comenzamos a reflexionar en estos días. Entonces, importante tener eso presente. ¿Listo? Clave entonces número 2. ¿Cómo pasar de los golpes a una comunicación asertiva? ¿Qué es importante? Ya vimos lo que se aprende al usar esto con mis hijos. Eso es lo que aprenden a usar esto con los demás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer la transición de los golpes a usar la comunicación asertiva con mis hijos? ¿Qué es importante? Hay 3 tipos de comunicación. Comunicación agresiva, pasiva y asertiva. Aquí está la pasiva, aquí está la agresiva y tomando lo mejor de cada una está la asertiva. ¿Qué es importante ahí? En la comunicación, digamos, agresiva, básicamente es querer imponer mi posición frente a los demás, a las buenas o a las malas, quieran o no quieran, les guste o no les guste. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en boca de nuestros padres o yo se lo digo a mis hijos? Alza tu mano, reflexiónalo en silencio. Muchas, ¿cierto? Demasiadas. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo puedo pasar entonces a esa comunicación asertiva? Ya reconocimos, ok, los golpes solo me enseñan a interactuar a través de los golpes. Será importante ver cómo regular esa rabia que siento, esas ganas de explotar, porque ay, me estresa, me revienta que mi hijo me diga que no, o que me diga que no quiere, o que simplemente no haga las cosas, luego yo decírselo cierta cantidad de veces, ¿no? Entonces, mira estrategias para aprender a reconocer y saber expresar sanamente tu enojo, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, si tienes que buscar estrategias para físicamente descargar esa rabia que sientes o esa frustración por algo que sucedió con tu hijo, pues adelante. Practica alguna actividad física que te ayude como a descargar todo eso, pero sin dañar a tu hijo, ¿sí? Y entonces pasamos a esa comunicación asertiva donde básicamente, ¿cuál es la idea? Voy a ser firme y voy a aprender a ser amable. Es decir, cuando quiero recordar un límite le digo, bueno, hijo, acuérdate que quedamos que a esta hora, cuando la manecilla estuviera en el 12 y la manecilla pequeña estuviera en el 4, íbamos a hacer tareas. Ya terminaste tu juego, ahora vamos a hacer tareas. Ay, mamá, pero vamos a hacer tareas, hijo.
no tuve que golpear, me mantuve firme, pero fui amable, es decir, fui respetuosa, no lo traté mal, porque tampoco es la idea, ¿sí? Es saber expresar mi opinión cuando estoy de acuerdo o en desacuerdo con, en este caso, con mis hijos, ¿sí? Bajarme a su altura, asegurarme que haya contacto visual para que haya una buena comunicación, que mi hijo esté totalmente atento a mí y yo estar totalmente atento a mi hijo y en ese momento poder comunicar de forma sencilla y clara lo que se necesita. A menor edad de tus hijos es clave que sepas que debes ser más concreta, más concreto al explicarle. Es decir, si yo quiero que organice su cuarto, explica a qué te refieres con organizar su cuarto. Hijo, vamos a tender tu cama, guardar la ropa sucia, colocar los peluches en tal lugar y colocar tus cuentos en la repisa. Listo. ¿Ok? Entonces, en la comunicación asertiva, digamos, no es ser permisivo, no es darle todo lo que pide, no es dejar que las cosas van como el hijo o hija quiere, no, sino pregúntate, ¿cómo puedo expresarle eso que yo le digo cuando estoy enojada? Eso que yo le digo cuando le pego, pero sin hacerlo así, sino de una forma respetuosa. Uy, es que no entiende las buenas cuando tocar a las malas. En lugar de decirle eso, podemos cambiar esa frase por cosas como, hijo, sé que te está costando organizar tu cuarto. Vamos a colocarte un recurso visual ahí a tu altura para que veas a qué se refiere mamá, a qué se refiere papá cuando te decimos organiza tu cuarto. Y es cuestión de práctica y práctica. Yo sé que tú puedes con esto. ¿Sí? No quitamos la rutina, sino que poco a poco fuimos acoplándonos a esa dificultad y le comunicamos cómo iban a hacer las cosas. Eso es lo importante, ¿sí? Porque cuando hablamos de comunicación asertiva no es que no le voy a decir nada, sino decírselo de otra forma. ¿Listo? Clave entonces número 3. Autoridad es una cosa y ser autoritario es otra. ¿Listo? Entonces, autoridad es lo que hablábamos hace rato. Aprender a ser firme y amable al tiempo. Recordar los límites, los acuerdos previos desde el respeto, desde la conexión. Y autoritario, palabras más, palabras menos, es que aquí arriba hay una persona, aquí abajo hay otra, y la de aquí arriba le ordena a la de aquí abajo que haga las cosas. Cuando esta que está aquí abajo no lo hace, pues hay castigos. Cuando sí lo hace, tienden a darle premios. Que a propósito de esos premios hablábamos hace unos días, para que lo revises. Entonces, ¿qué es importante? Cuando es autoritario, pues se cree que yo adulto ordeno y mi hijo solo tiene la obligación de obedecer. Y en realidad no es la esencia, porque la esencia de la educación, de la crianza es como llevarlos de la mano en todo el recorrido de su vida que van a estar con nosotros, 18 años máximo, y acompañarlos, guiarlos, orientarlos en las cosas que se les van presentando ese camino, en las opciones por las que puede desviar, en fin, ¿sí? Cuando soy autoridad para mis hijos, puedo ser firme sin infundirles miedo, pero cuando soy autoritario, hay golpes cada vez que desobedece y desobedece. Es decir, comienza a generarse un miedo constante en esos hijos porque van a sentir esa presión de que, ay, si hago esto de la forma distinta que me dijo mi papá, me va a pegar, ¿sí? Ay, Gina, pero eso es en la teoría, en la práctica es distinto. No, mira que esto es muy basado en casos que he tenido la oportunidad de conocer y uno que se me viene ahorita a la mente, niño, de padres separados, y el padre cada vez que el niño no hacía lo que
Él quería, le pegaba. Desde algo tan sencillo como que salieran a montar bicicleta y al niño no le gustaba hacer eso, le pegaba cuando no lo quería hacer. No hacía la tarea, le pegaba. Y así, todo lo que te imagines que puede ser un padre con un hijo, no lo hacía este niño y le pegaba. Entonces el niño en realidad vivía con miedo. Le aterraba cuando se quedaba con su padre porque no importa cómo hiciera las cosas, sentía que siempre las hacía mal y entonces por cualquier cosa su papá lo podía pegar. Entonces estaba así, ese cerebro reptiliano estaba así, con esa alerta todo el tiempo, peligro, peligro, amenaza, ¿sí? Entonces no es la idea, ¿sí? Entonces, qué importante es tener esto presente para que en realidad transformemos esta situación, ¿sí? Digamos que con los golpes, a diferencia de con los premios, es mucho más sencillo verlo porque es uno de los principales mecanismos de crianza que usaban hace años con nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y demás. Y es importante reconocer y abrirnos a la mirada de que puedo educar a mis hijos sin golpes. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes que tengas sobre este tema, cuéntamelas aquí abajo en los comentarios y te estaré respondiendo el día de hoy por ahí. Tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda acceder al recurso gratuito que te comparto aquí abajo. Más información, suscríbete y seguiremos aprendiendo juntos. Bueno, un abrazo. Chao.